Viajero, detente. Has llegado a la cima de la mexicanidad. El Coloso de Santa Úrsula. Idéntica sensación hogareña de hallarse tumultuosamente en una gran sala, la mayor del mundo, frente al televisor. Y los espectadores exprimen a cada letra sus emanaciones triunfalistas. El estadio matraquero, porrista, soberbio y pendenciero es un desquite formidable por las ausencias del optimismo histórico. Y a él le tocó una parte de este debate que no estaba tan fuerte, en donde él decía, bueno, a final de cuentas, lo que están haciendo quienes gritan puto en los estadios es de autodescribirse. No es un tanto una ofensa, sino una desmitificación del término. Y creo que lo hubiera visto con mucho menos corrección política que la que se ve ahorita. Es decir, a él le hubiera molestado muchísimo, la gente que lo conocemos o lo leímos o lo tratamos, sabemos de esto, este exceso de corrección política de los tuiteros, por ejemplo, ¿no? Se hubiera pitorreado. Para él, el fútbol era la nueva identidad nacional. Así lo escribió en Gol, Somos el Desmadre. ¡Es gol de Horacio, el número 24! Todas nuestras emociones sociales, patriotas e inconscientes, encarnaban en el cuerpo de los 11 jugadores. El cuerpo, siempre el cuerpo, geografía que también era parte de sus crónicas. El gym se ha vuelto en todas partes la universidad de la figura. En los estanques mitológicos solo se reflejan las musculaturas. El que se conforma con el cuerpo que tiene tergiversa la voluntad de los dioses. En la antigüedad, el Olimpo empezó siendo un gym. Atravesando esa sudorosa dimensión muy de gays y metrosexuales, está la voluptuosidad más allá del gym. Son los hombres con una gran masculinidad, con una belleza física sin duda y con una actitud como de desmadre, de vale madres y de que bienvenido todo. Parroquianos que se conocen como chacales. Carlos en su crónica describe muy bien lo que es un chacal para la comunidad gay, ¿no? Y bueno, estos lugares eran frecuentados por chacales, lo que se conoce como chacales. Esta sensualidad proletaria le llama, ¿no? Cuyos cuerpos son forjados en el duro y rudo trabajo diario o en el fútbol llanero o en los ejercicios de la milicia. El chacal, fenómeno. ¿Qué es un chacal y de dónde viene la palabra? ¿Qué significa? ¿Cómo se usa? ¿Quién la usa? Es un tipo de crónica que tiene todo un lado antropológico y sociológico, pero mezclado con ese humor maravilloso que tenía Carlos Monsiváis, ¿no? Que es un humor negro, muy a tono con el humor de lo que era entonces el DF, ¿no? Que era un humor duro, negro, sarcástico, lleno de ironía. Si se quiere un resumen, el chacal es la sensualidad proletaria, el cuerpo que proviene del gimnasio de la vida, el trabajo duro. Es la friega cotidiana y no el afán estético lo que decide su esbeltez. El 14 era el que conjuntaba el mayor número de chicos sardos, entiéndase, chacales. Carlos Monsiváis en La Noche Popular escribe una brillante crónica sobre uno de los lugares más clandestinos en la historia de la vida nocturna de la Ciudad de México. Él tiene, como decía, pues una mirada privilegiada sobre esto. Nadie como él podía meterse, a propósito, por ejemplo, de esta crónica del 14, que era
bar de mala muerte en el... Exacto. Yo lo conocí, sí. ¡Santo Dios! ¿No? ¿Sabes de qué estamos hablando? En Garibaldi. Me llama un miércoles, un jueves. El 14 ya tenía varios meses de funcionar, pero fue muy exitoso desde el principio. Me dijo, oye Armando, he oído hablar mucho de un lugar que se llama el 14, un lugar nuevo del 14. ¿Tú qué opinas? Le digo, está divertidísimo. Dice, bueno, yo quiero ir. Le dije, ¿qué te parece si vamos el sábado? Obviamente cuando se reunía más gente. Y era una palabra de Carlos que me decía, no Armando, no me entendiste. Úrgeme de toda urgencia ir. Y es ir hoy. Yo creo que esa crónica que hace sobre el 14 es rompedora en muchísimos niveles. Y lo que me encanta, digamos, es que Carlos Monsiváis siempre tuvo un humor muy travieso. O sea, yo creo que al escribir esta crónica, que bueno, tiene todo ese lado antropológico, sociológico, de escribir cómo es ese bar de soldados, qué dicen los soldados cuando llegan, cómo llegan con sus novias, cómo es el espectáculo, digamos, todo eso lo describe muy bien, pero yo creo que también hay un juego imaginándose a los lectores de esa crónica. Y entonces yo creo que Carlos Monsiváis siempre jugaba con el efecto de shock. Cuenta la leyenda que una de esas noches, una de esas chicas, así metiéndole muchas ganas, hizo Gloria Trevi. Y con este asunto de Gloria Trevi de sacar a bailar a un fan y quitarle los pantalones, que esta misma chica lo hizo. Y de repente le baja los pantalones a un chiquillo, que era un sardo, un chico militar, y de repente pues el chavo también, igual como alguna anécdota de Gloria Trevi, no traía calzones, y de repente se pone ahí a acariciarlo y a hacerle sexo oral a la chica. Y muy pronto ese fue el éxito, y bueno, quizás eso fue lo que llamó la atención de Carlos Monsiváis, como de muchísimo, de que aquí se dio lo del sexo en vivo, heterosexual y colectivo. De repente verdaderas bacanales en el escenario. En el escenario, incluso, o algunos años después, el propio Pedro Almodóvar vino a presenciar y a vivir lo que era el 14. Ya cuando a las 9 de la noche Carlos era muy puntual, llegó con el periodista Alejandro Brito y el crítico de cine Carlos Bonfil. Y de repente, bueno, ya me identifiqué, bueno, ya en la puerta, ya casi nos estaban recibiendo. Y Carlos Prado le avisan, dicen, Carlos, y con muy ceremonioso, muy respetuoso, y nos da mesa de pista. Le llegó que había un lugar donde había show de sexo en vivo. Pues Carlos no se lo creía. Decía, como en México, en la Ciudad de México, sexo en vivo, eso es Tailandia y es para el turismo europeo, gringo. Y entonces dijo, Carlos, quiero conocer. De repente se daba sus vueltas periódicas, Carlos, aquí al 14, sin duda. Se tenía bien checado en la crónica, nos da cuenta de que se tenía bien checado a los strippers, a las travestis y por supuesto el show de sexo en vivo. En principio, el chacal lo que quiere es alcohol. Entonces quiere a alguien que le dispare la noche, que lo invite en la noche a pasársela bien. Y después lo que venga. Y después el chacal está dispuesto, available, disponible a lo que sea. Y eso era muy evidente en este lugar más que en otros lugares. Carlos era como Bernardino de Sahagún, tenía sus informantes, ¿no? Digamos, informantes informales que siempre le andaban diciendo, Carlos, mira, tienes que conocer este lugar, Carlos se inauguró tal, Carlos, mira, aquí hay este show. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento. A ese lugar se le conocía también como las Adelitas, porque las Adelitas eran los gays que iban a buscar a los soldados que frecuentaban ese lugar. El dueño o gerente del lugar, Carlos Prado. Carlos Prado,
sentados estábamos en la mesa con él y él le contó cómo llegaban estos operativos de superiores militares que andaban vigilando el comportamiento de sus soldados en estos lugares. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. Era ya un ballet muy acompasado. Dentro del área, que era muy grande, había como una oficina que no era tan pequeña, pero tampoco era tan grande. Pues estamos hablando de 2 por 3, 4 metros. Entonces de repente se hacía un silbatazo. Entonces cuando se escuchaba el silbatazo, todos los chicos que eran soldados corrían a esa oficina. La puerta estaba abierta y mira, en un ballet impresionante, en unos cuantos segundos, si eran 20, 30, 40, me tocó ver más de 50, que en menos de un minuto ya los 50 estaban metidos en esa pequeña oficinita. Todos ellos muy marciales, muy serios, estar viendo para ver si había algún muchacho ahí que tuviera características de soldado. O sea, pelo corto, una determinada edad y, ¿por qué no decirlo? Chicos que aquí en México trabajaban, que eran de origen chapaneco, oaxaqueño, veracruzano, con estas características físicas, moreno, cachondos, sabrosos los muchachos. Entonces hacían como que nada pasaba. Obviamente los señores sabían que ellos estaban escondidos, pero es de nuevo el juego de las apariencias. Y mientras no había una evidencia que era uno de ellos sentado ahí, bueno, no había delito que perseguir. De repente se iban y a los 5 o 10 minutos ya se abría la puerta y todos los chamacos sudorosos, sin playera, y así como por fin volvían a tomar su sitio. Yo me acuerdo de un stripper que era como sin gracia, un hombre muy bajito de estatura, joven también, para no variar, nada favorecido físicamente ni de cuerpo, incluso lo abuchaban. El muchachito unos cuantos segundos medio bailaba de una manera torpe, pero él estaba en su papel, él no se inmutaba en el bullying colectivo, así coreando un bullying y un abucheo generalizado. De repente encontraba un ángulo, se bajaba los pantalones y acto seguido se daba una vuelta de 180 grados y era el O colectivo, el A, así de ¡ah! Hablando del ambiente gay, que también vino por acá, por supuesto, la famosísima Xochitl, reina de reinas, el apodo que le puso, la Coatlicue empanizada. Y a Carlos también tengo que decir que le seducía mucho toda esta atmósfera, Alguien puede pensar cuando lo lee nada más y no lo conoció, que el hombre era una persona que te adoctrinaba o que se ponía muy docto o muy serio o muy analítico, incluso severo en los lugares. No. Carlos era festivo. Una vez me dijo Carlos Monsiváis, aunque claro, los lugares de sociabilización, los antros, los bares, no dejan de ser espacios de resistencia para nuestras poblaciones. Al recorrer Monsiváis tanto la ciudad de las élites como la ciudad popular, la ciudad de las clases medias y la ciudad oculta, lo que hizo como escritor, como juglar de la ciudad es democratizarla. La gran aportación de Carlos a la Ciudad de México es democratizarla desde el punto de vista de alguien que quería romper con esos estamentos. Más bien iba mucho a lo que ahora es la Celestial, que era el Conditori, que está aquí, que la tenemos a 50 metros, pero le hubiera encantado ver cómo está lleno de banderas de la diversidad. Y es quizá el primer gran intelectual público que adquiere una relevancia casi en sintonía con el cambio de la ciudad. Él no hablaba ni escribía de la ciudad antigua solamente, como eran los grandes cronistas de antes, Artemio del Valle Arizpe o Salvador Novo o incluso Tovari de Teresa. Él estaba vibrando con la ciudad contemporánea.
Vivimos en una sociedad donde todavía la homofobia permea y donde no toda la gente tiene la oportunidad, ¿no?, de salir de closet, y a veces no es porque no quiera, a veces es porque no puede, ¿no?, porque vive en ambientes hostiles, en trabajos hostiles, incluso en su propia familia, ¿no?, en su propio lugar donde cohabita, pues el ambiente es muy homófobo. Lo interesante de Monsiváis es que es la primera persona en tomar en serio una cultura popular de la Ciudad de México que la mayoría de los intelectuales hasta ese momento habían desdeñado. Es decir, yo creo que intelectuales, por ejemplo, escritores como Alfonso Reyes, como Octavio Paz, que quisieron mucho a la Ciudad de México, nunca escribirían, por ejemplo, sobre el mundo de los cabarets, de los bares, de los antros, del centro histórico, y nunca se interesaron en el tipo de lenguaje popular y en ese humor tan defeño que a Monsi le encantaba. La alta cultura, digamos, ya estaba muy armada y muy hecha. Y lo que él logra es elevar a un rango de acceso a las élites y a todos lo que antes se consideraba algo no tan culto, que era la cultura popular. Entonces, aquí hay un evento que marca ese antes y ese después, cuando Carlos Monsiváis es el que, su punto de vista, determina que Juan Gabriel cante en Bellas Artes en 1991. Esa fuerza de su punto de vista frente a un grupo, un sector cultural tan endogámico y además tan exquisito, rompió el parteaguas. Y desde entonces Bellas Artes se abrió a la cultura popular. La cultura popular es un sinónimo de la Ciudad de México en este sentido. Y la Ciudad de México, entre otras cosas, por el nefando centralismo, lo que ha conseguido es impregnar a todo el país. Todo el país poco a poco se va convirtiendo en aquello que la Ciudad de México es. Ahora ya no poco a poco, pero ahora ya estamos globalizados y entonces la Ciudad de México es uno más de los referentes y que además se transmite por televisión. La Ciudad de México ya es un hecho televisivo. Esto que sucede ahora ya con la marcha de la diversidad, con los colectivos LGBTIQ, se hubiera burlado mucho de las iniciales también, es la muestra clarísima de la tesis que él tenía sobre las victorias culturales ganadas, que se ha analizado poco y se ha retomado poco, se le lee pero no se le entiende. El último sábado de junio, en la Columna de la Independencia, se congregan los primeros participantes de la marcha lésbico-gay-trans-bi. En la descubierta o avanzada van los trailers de los antros o discos, con strippers cuyo mayor encanto es darse a desear. Se han beneficiado de las aportaciones sociales, culturales, conceptuales de dos términos, gay y homofobia. El primero borra con celeridad los siglos de oprobio contenido en las voces de insulto, marica, maricón, puto, y el segundo vuelve censurable socialmente las acciones irracionales contra los disidentes sexuales y sus derechos. Carlos siempre estuvo impulsando para que esta ciudad fuera lo que es, ¿no? Él estuvo detrás de todas las iniciativas culturales, de salud, jurídicas, ¿no?, que apoyaban a las poblaciones LGBT. Entonces sí, uno cuando piensa en la marcha y piensa en el movimiento, es innegable no pensar en Carlos. Somos
la ciudad de vanguardia de este país en cuestión de derechos LGBT. Falta mucho por hacer, obviamente. Todavía hay crímenes de odio, todavía hay discriminación. Específicamente las muestras de afecto siguen siendo un gran problema. Yo siempre he dicho, no es lo mismo ser gay en Nesa que ser gay en La Condesa. No hay distintos niveles de aceptación. Pero curiosamente, más allá de lo que la gente pudiera pensar de ciertas lugares de la ciudad o regiones de nuestras colonias, de nuestra ciudad, hay lugares donde la tolerancia es mucho más, hay mucho más aceptación, por así decirlo. Tepito es uno de ellos, ¿no? Curiosamente, la gente pudiera pensar lo contrario, pero no, en Tepito la comunidad trans se ha empoderado de una manera impresionante. Cuando yo pienso en ti, venir. Curiosamente, uno de los espacios de libertad de expresión de afecto es un transporte, el más colectivo de todos. Ya él sabía lo del último vagón. No quería él hacer investigación presencial y el muy pícaro pues usaba a sus amigos para que le contaran las historias. A sus espías. A sus espías, ¿no? Precisamente porque ya él había perdido esa posibilidad de ser observador sin ser observado, ¿no? Pero estaba muy pendiente. El metro obviamente ha sido un espacio que la comunidad gay, específicamente gay masculina, se la ha apropiado de alguna manera para cuestiones de ligue, ¿no? Incluso hasta encuentros sexuales, ¿no? Eso sucede en el metro de esta ciudad y uno pudiera decir, ¿y por qué sucede? Bueno, hay que rascarle, yo creo, un poco más. Y sucede justo por esta homofobia, ¿no? Carlos tenía una tesis fundamental para entender toda su obra y toda su acción social y política. Él consideraba que más importante que las victorias político-electorales eran las victorias culturales, en el sentido de vienen de fondo, vienen de lejos y no dependen de los políticos. Es más, los rebasan con mucho. Y él planteó en 2004 y 2005 como una de las grandes victorias culturales ganadas por la sociedad, la victoria de la tolerancia.